Dios le bendiga y bienvenidos una vez más aquí a Choque con la Cruz. Le agradecemos a todas esas personas que siguen entonando a nuestro podcast. Hoy es un privilegio grande para mí, como en todas las ocasiones que un valiente o una valiente dicen sí a compartir su testimonio. Tengo a la hermana Maura de Florida, una hermana en Cristo que tuve el privilegio de conocer mientras viví en Florida y asistimos a la misma iglesia. Es una mujer que lleva muchísimos años en el Evangelio y desde el momento que la conocí hasta ahora veo que sigue muy activa. Ella es capellán, visita la cárcel de mujeres de Bartow, también participa en el evangelismo, en el grupo de oración y es ujiera, así que una mujer, amén, que siempre está ahí activa para el Señor y es un privilegio tenerla aquí. Así que Maura, bienvenida a Choque con la Cruz. ¿Cómo te encuentras hoy? Muchas gracias, me siento muy privilegiada de poder compartir este espacio contigo y poder llegar a muchas vidas y que vidas sean libertadas, sean sanadas y sean restauradas a través de mi testimonio. Amén, aleluya. ¿Verdad? Hablando de testimonio, sabemos en este podcast, hemos escuchado testimonio de cómo Dios ha obrado grandemente en diferentes vidas y de diferentes maneras. Y me encantaría que compartieras con las personas que no te conocen, ¿cuánto tiempo llevas en el Evangelio? Tengo un promedio de 32 años en el Evangelio. Wow, Mi, 32 años, ajá, casi lo mismo que yo llevo viva. mi hijo menor tiene 32 años. ¿Y quién era Maura, verdad? Siempre me gusta hacerle esta pregunta para que la gente entienda sobre el cambio que Dios hace en nuestra vida. ¿Quién era Maura Reyes antes de Jesús? Bueno, yo era una persona muy egoísta, era una persona orgullosa, era una persona envidiosa y una persona rencorosa. ¿Y cómo fue que, verdad, siendo así de esa manera, qué fue el momento, cómo fue que conociste a Jesús? Bueno, como todos saben, si le hacemos la pregunta a aquellos que no nacieron en el Evangelio, que sus padres son cristianos, todo lo demás del resto somos católicos. Mm, Pregunta, yo soy católico, pero yo era una católica que no practicaba el catolicismo. Yo iba a la iglesia cuando una boda, un bautismo, cosas así. Así llegaba a la iglesia, pero me casé con mi esposo y su mamá era bien religiosa, de esa católica, apostólica y romana. Y para ese entonces, cuando me casó con mi esposo, pues nos mudamos cerca de ella. Ella me invitó para su iglesia, que en ese entonces no era solamente católica, sino carismática. No sé si entiende un poquito de lo que es la iglesia carismática. Ese movimiento llegó a la iglesia católica en el 1967 y fue una introducción que hizo el catolicismo para tratar de retener a sus feligreses que se estaban yendo para la iglesia evangélica. Y ellos dijeron, pues detrás de esto que se están yendo, vamos a traérselo acá, a ver si se quedan. Y eso es lo que hizo, que abrió la puerta más grande y nos fuimos más rápido. ok. Creciste con una familia que tenía una fe católica, pues tú creciste diciendo que eras católica, pero realmente no eras muy religiosa, no participabas de nada, solamente era el nombre, el título, católica y ya. Así mismo, con mucha gente que son políticos, diga de Sí, rojo, porque todas las familias son rojos, pero sí. Entonces, al llegar con tu suegra, que era de una iglesia católica carismática, se te abrió la puerta como para conocer un ambiente más, vamos a decir, como movido espiritualmente y eso. sí, porque ellos lo que introdujeron con el movimiento carismático, introdujeron a la iglesia la tambora, la guitarra, Mm, esos instrumentos de música que tocan música más movida, que no sí. solamente el piano o el órgano. Y ahí pues eran cultos pentecostales lo que se hacían en esa iglesia carismática católica. Ok, interesante. Gracias por la explicación para aquellos que nunca han escuchado la diferencia entre una iglesia católica tradicional y una iglesia católica carismática. Entonces, así fue que más o menos comenzaste a conocer más acerca de Jesús. Así comencé a conocer de Jesús porque teníamos la oportunidad de que los viernes nos daban estudio bíblico. Mm. Y como tú estudias la palabra, ahí tú comienzas a conocer a Jesús. Te pregunto, ¿verdad? Porque siendo aunque era carismática, siendo una iglesia católica, sabemos que algunas de las creencias católicas, pues, son diferentes a la iglesia presbiteriana o pentecostal. ¿Nunca se te hizo un poco como confuso o algo así? Porque me imagino que a la misma manera, aunque era carismática, todavía la escuela bíblica era católica, ¿no? En sentido de teología. Sí, puedo decirte que no tenía confusión porque yo solamente era católica de nombre.
No Ok, conocía nada del catolicismo y tampoco conocía nada del evangelio. O sea, ok. me vienen trayendo, para mí es nuevo. Mm. Yo no sabía lo que era una congregación, lo que era un culto, no, nada de eso, no conocía ninguno de esos vocabularios. O sea que lo que ellos me están introduciendo, para mí es nuevo, es bueno y eso es lo mejor. ¿Y cuál fue ese momento como que tú dijiste, espérate, este Jesús del cual yo estoy aprendiendo y que, ¿verdad? En tus estudios bíblicos, los viernes y todo eso, ¿qué fue lo que te llevó a decir, quizás estar en este lugar no es el lugar donde yo quiero estar para acercarme más al Jesús que estoy conociendo? Bueno, lo que, vamos, como dice, la gota que rebosó el vaso en mi vida para despertar esa inquietud de conocer, de saber la verdad. La incógnita mía era cuál era la verdad, Mm, porque después aprendí, yo tuve 3 años y 6 meses en la iglesia carismática católica y en ese periodo, como a los 3 años, ya yo he tenido 3 años de experiencia con ellos en diferentes actividades, de todo tipo de celebraciones, y yo veía lo que se hacía y yo estaba leyendo la Biblia. Yo veía que ellos adoraban a los santos, pero la Biblia te dice que no lo adore. Entonces eso comenzó a despertar en mí una curiosidad de mm, yo decir, pero ellos dicen una cosa, pero hacen otra. Entonces tenía un vecino evangélico que siempre que yo le pasaba por frente de su casa me daba un papelito con un verso bíblico y me decía, hermana, léase ese verso bíblico. Y yo como católica al fin pensaba, déjame ver en qué me va a ofender el evangélico, porque el católico siempre está a la defensiva, defendiéndose siempre. Pues yo leía el texto, yo decía, esto no dice nada malo, esto es palabra de Dios, estos salmos me invitan a orar, me invitan a alabar al Señor. Hasta que un día por la tarde, recuerdo como ahora que fue una Semana Santa, mm, próximo a hacer el Via Crucis, la hora se estaba acercando para ir a hacer el Via Crucis. Yo estoy ahí en mi casa meditando en Dios, meditando en esto. Los católicos tienen su verdad, porque ellos tienen su verdad, la que ya conocen. El evangélico tiene su verdad, pero yo no era ni católica ni evangélica. Yo simplemente era cristiana. Mi visión era Cristo. Y yo le dije al Señor en ese momento, ahora yo sé que Dios me escucha, ahora. En aquel entonces, cuando yo le dije esto al Señor, yo creo que fue mi espíritu el que habló a Dios, que le dijo, Dios, los católicos tienen su verdad, los evangélicos tienen su verdad, pero yo quiero la verdad que tú tienes. Eso le... amén, Y ahí él me llevó a leer Isaías 44. amén, Y esa palabra fue la que rompió, fue la que derribó toda idolatría que había en mí. Y ese día yo fui libre de besar a los pies a las estatuas, de postrarme delante de las estatuas, aprenderle velas a los cuadros, de hacer el rosario, de hacer la misa y todo eso. amén. ¿Verdad? Como nos dice la palabra, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Y muchas veces, como tú estás explicando, ¿verdad? Me gustó eso que tú dijiste porque están los evangélicos que tienen su verdad y están los católicos que tienen su verdad, pero al final del día solamente hay una verdad. Y a veces nos cegamos por la dogma, la doctrina, que si MI o presbiteriano o metodista o lo que sea, dejamos que sea religiosidad la que tome nuestra vida y tratamos de apelar a la tradición o la cultura en la que crecemos y se nos olvida que no es nada de eso, sino Cristo Jesús. Y Amén. buscar y enfocarnos, ¿verdad?, en esa verdad. Por eso la lectura de la palabra es tan buena, tan esencial para la vida del creyente, porque es la que nos revela la verdad, amén. Y gracias a Dios, como tú estás ahí describiendo, fue a través de ese conocimiento bíblico, de todas esas clases, la que tú misma te diste cuenta, gracias al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, que te reveló, porque Él revela. Y estoy mencionando esto para aquellos que nos escuchan y quizás piensan, ¿verdad?, que el Espíritu Santo no es algo real. Hay muchas personas que viven a veces diciendo, no, es que yo trato de leer la palabra, pero no entiendo nada, mejor dímelo tú o aquello. Y eso quita tener un encuentro personal y íntimo que en verdad pueda transformar nuestra vida. Um, Porque hay un Espíritu Santo que Jesucristo nos dejó y si nosotros clamamos, ¿verdad? Y venimos ante el Señor y oramos y decimos, Señor, revélame, dame revelación para, ¿verdad? Tú que nos escuchas, si eres tú esta persona que dice, no, es que yo no entiendo lo que la palabra, lo que la palabra dice, o
no sé dónde encontrar esa verdad de la que la gente dice. Me siento tan confundido que hay tantas religiones y tantas iglesias. Órale a Dios. Dile, Señor, si Él es real, revélame a través de tu espíritu lo que tú me quieres hablar a través de la palabra. Y yo sé con certeza que la palabra hablará a su vida y va a hacer un impacto. Así como, ¿verdad? Maura nos está diciendo que hizo un impacto, un efecto en su vida, que ella Amén. pudo encontrar la verdad. Y hemos escuchado en otros testimonios como, ¿verdad? El Señor ha tomado la iniciativa. Él también lo puede hacer en tu vida. Amén. Así, en esta experiencia, fuiste tú dándote cuenta que había una diferencia entre lo que tú estabas escuchando y lo que el Señor te estaba relevando en su palabra a través de Isaías 44. Para todos aquellos que quieran leerlo, léanlo. Pudiste descubrir, ¿verdad? ¿Cuál era esa verdad? Como que eso fue lo que te impactó así y te hizo decir, no, no quiero hacer nada más que seguir a Jesús. Amén. Sí, porque ese capítulo de Isaías 44 habla del Dios fiel, el Dios fiel. Y tiene otro título que dice el único Dios verdadero. Amén. Cuando tú comienzas a leer el único Dios verdadero pensando en los católicos y en los evangélicos, Ujú. pensando en los dos, el único Dios verdadero, eso despertó curiosidad en mí, decir, wow, ¿cuál es el Dios verdadero? Si para mí el Dios verdadero era una estatua de 12 pies que tenían los católicos, al cual le llaman el Santísimo. El católico sabe de lo que estoy hablando. Es una estatua de 12 pies y ese era Dios para nosotros. Nos lo presentaban, ese es Dios, ese es nuestro Dios. Y le besábamos los pies a esa estatua en reverencia. Pero cuando tú estás leyendo Isaías 44, Isaías comienza diciéndote que los ídolos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pie y no caminan. Y Amén. mientras yo leía, esa imagen de esas estatuas venían a mi mente. Yo decía, wow, yo estaba ahí. Yo estaba postrándome delante de esas imágenes que ahora la misma Biblia, la Biblia católica, mi Biblia católica, la cual yo usaba siempre, me está diciendo que ese no es Dios, que Dios no está ahí. Y comienza a describir cómo se forman los ídolos, cómo el hombre lo forma con madera, con yeso, con árboles que cría la lluvia que Dios provee. Y toda esa lectura, mientras yo leía, era como tú vas con un martillo derribando, derribando, derribando. Cuando yo terminé de leer ese capítulo, yo quedé libre, totalmente libre de lo que es la idolatría. Ya yo estaba bien clara de quién era yo en ese momento. Ya yo estaba bien clara de cuál es el verdadero Dios. Y eso pudo ser posible a través de la lectura de la palabra. Por eso cuando alguien viene a mí que tiene una duda, que está confundido, yo le digo, lee la Biblia. Dios te va a hablar porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si tú lo crees, cuando tú lees, tú estás creyendo que Dios te está hablando y tú vas a prestar oído a esa palabra. Yo digo que Dios respondió ese clamor en ese momento porque él conocía mi inquietud dentro de mi corazón. Yo tenía hambre de saber, hambre de conocer. Yo no me cerraba a nada. Yo escuchaba al evangélico a ver qué decía él, escuchaba a este también. Yo estaba abierta a escuchar, pero Dios por eso contestó mi oración. Cuando tú tienes inquietud, cuando tienes hambre, cuando te interesa algo, Dios te va a responder. Amén. El interés. Amén. Y esa es la palabra clave que tú estás mencionando cuando tenemos ese interés. Si tienes la inquietud y tienes el interés, Dios definitivamente va a responder, porque eso es un anhelo genuino, ¿verdad? Que está en nuestro corazón de conocer algo y a veces no nos damos cuenta que es el mismo espíritu el que nos está llevando a esa inquietud. A veces decimos, ay, ¿por qué yo me siento de esta manera? O tú sabes, ¿por qué estoy pensando en esto? Y es el espíritu a veces de Dios que te está diciendo, mira, verifícate, ven aquí, déjame revelarte algo, déjame enseñarte algo, amén. Amén, eso es así. Es el mismo espíritu que te inquieta porque Dios está conociendo cómo está tu corazón ya y el mismo espíritu te hace clamar. Por eso yo te dije, en ese momento yo no sabía que Dios me estaba escuchando. Ahora yo sé que Dios me escucha. Ahora yo sé que yo clamo y Dios me escucha. Pero cuando tú tienes esa hambre y esa sed, Dios responde. Así que yo puedo decir que muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones, nuestras peticiones, porque no ve ese anhelo genuino. Como decimos, bueno, Dios, si tú quieres, contesta. No, anhela la respuesta de Dios, anhela que Dios te conteste, anhela que Dios te dirija, que Él lo va a hacer. Amén.
Y de ese punto, ¿verdad? Que tú empezaste a tener ese cambio y que empezaste a sentirle eso y luego, como dijiste, decidiste, no, tú sabes, solamente hay un Dios verdadero, no necesito estos ídolos. Después de eso, ¿qué pasó? Bueno, esa tarde cuando yo tuve esa experiencia con el Señor y su palabra, me fueron a buscar los católicos carismáticos para hacer el Vía Cruz, imagínate. Para hacer el Vía Cruz y con, tú sabes, con la cruz, la Virgen, todo, que todos los santos los sacaban de la iglesia, pasearlo por la calle, hacer la nueva parada que hizo Jesús antes de llegar al Gólgota para ser crucificado. Mm, Cuando me están llamando, hermana Maura, yo vivía en una parte atrás, yo saqué mi mano y saqué mi dedo y le hice así. No iba. En ese momento no tenía todavía el valor para yo ir frente a frente y decirle a ellos, no voy con ustedes son unos idólatras, no quiero más nada con ustedes. Simplemente le saqué el dedo y le dije que no iba. No fui y después de eso fui menguando en mi asistencia a la misa y el ministro fue a buscarme. mm. ¿Cómo fue eso? ¿Sabe lo que me dijo? Hermana Maura, él hablaba así bien pausado, bien tranquilo. Hermana Maura, yo he venido a visitarla porque veo que no está yendo a la iglesia. ¿Qué está pasando? Y yo le conté mi experiencia y me dijo, usted está confundida. No, usted está confundida, usted no puede irse porque si se va es una hereje. Me llamó hereje. Pero yo sabía con quién yo me había encontrado, aleluya. Amén, aleluya. Experiencia como la que tuvo Pablo cuando se encontró con Cristo, que cayó postrado, eso fue igualito. No había reversa y la reversa se perdió. Yo para atrás ni para coger impulso. Gloria a Dios. Escuché todo lo que él me dijo, escuché todo lo que él me dijo, me quedé callada y como a los 3 meses emigré a Puerto Rico. Ok, ¿y ahí fue que comenzaste a asistir a una iglesia evangélica o? Sí. Ahí comencé a visitar la iglesia de Dios Mission Board allá en Santurce, en la parada 15. Allí nos congregamos por algunos 15 años. Estuvimos allí congregados, allí nos bautizamos. Se bautizaron mis hijos también. Pero allí seguía aprendiendo de Dios. Y fíjate, cuando yo llegué a esa iglesia, el primer domingo que yo llegué a esa iglesia, el sábado de esa misma semana, una hermana que iba a esa iglesia siempre nos veía pasar a los 5, mi esposo con mis 3 hijos, siempre íbamos para casa de mi mamá. Y nosotros le llamamos la atención a ella. Y ella me pregunta un día en la parada de guagua, ¿a qué congregación ustedes van? Ese vocabulario, congregación, la iglesia católica no se conoce. Nosotros la misa. Congregación, yo decía, ¿qué es eso, congregación? Entonces ya me explico. Es la iglesia, cuando tú te reúnes. Yo dije, no, pues no estamos viendo ninguna, porque cuando llegamos a Puerto Rico, queríamos buscar una iglesia católica carismática. Pero cuando llegamos allá a Santurce, en la calle Santa Cecilia, la calle Loíza, encontramos una iglesia católica que yo fui con mi ex esposo a visitarla y cuando fuimos allí la experiencia fue la siguiente. Yo le dije a mi ex esposo, esto parece un cementerio, yo aquí no vuelvo más. Porque ya había tenido una experiencia y fui para la iglesia católica carismática y yo dije, esto parece un cementerio, aquí no vuelvo más. Y no volvimos más y me quedé tranquila en mi casa, pero me encontré con esa hermana que fue la que yo usó para llevarme a esa iglesia de la calle San Juan. Así que ella me invitó a una escuela bíblica y cuando llegué, mira cuáles fueron mis palabras. Yo digo, el Espíritu era el que seguía hablando. Yo dije, si aquí se predica a Jesucristo como lo predicaban allá en la República Dominicana, aquí me quedo. El catolicismo no predica, hace una misa. Wow. Y que eso era el Espíritu que hablaba por mi boca. Y ahí me quedé siguiendo aprendiendo de Jesús, conociendo a Jesús. Amén. Para mí siempre es un gozo y nosotros como creyentes deberíamos gozarnos y apoyar a las personas en su caminar y en su testimonio, porque es algo maravilloso de cómo el Señor nos puede sacar de tantas cosas, aún cosas que quizás pensamos que no nos hacen daño, cosas pequeñas, pero cuando tenemos un encuentro espiritual con el Señor, un encuentro genuino, y nos damos cuenta que aún esas cositas pequeñas que pensábamos que no eran nada, Él las puede remover y nos podemos acercar más a Él, es un gozo grande, amén. Y escuchándote, ¿verdad? Ese proceso y
como 15 años más estuviste ahí. En ese tiempo, ¿verdad? ¿Qué cambios tú comenzaste a ver en tu vida durante esos 15 años que tú dices, wow, el Señor, ¿verdad? Estuvo obrando a mí en ese lugar. Amén. Pues como dije antes, ¿verdad? Yo era una persona orgullosa, rencorosa, envidiosa. ¿Cuántos males tenía yo? Yo creo que ese día que se me reveló en la palabra que yo era una idólatra, ese mismo día yo fui libre de todo eso. Amén. Me libertó de todo eso, del egoísmo, de la envidia, del orgullo, de ser rencorosa. Yo no era muy rencorosa. Tú aunque me miraba, nada más que me pasaba por el lado, ya yo no te hablaba. Y yo no sabía ni por qué no te hablaba si tú no me hiciste nada. Y no te hablaba, a pasar por ahí no te hablaba, pero ya Dios me sanó de todo eso. Y a una persona que me han hecho cosas dentro del evangelio, lo he perdonado y perdono y ya olvido y saludo a esa persona como si nada pasó en mi vida. Le doy gloria y honra al Señor por eso, porque el Señor fue que lo hizo. Él me quitó esa arrogancia, me quitó esa falta de perdón en mi corazón. El Señor sanó mi corazón. El Señor me transformó, no me cambió, me transformó, como hace con la oruga, que la transforma en una mariposa. Ya la mariposa no vuelve a ser oruga, no vuelve. Así yo fui transformada. Dios hizo en mi vida a ese grado. Wow, qué hermoso. Muchas personas pensamos muchas veces que no tenemos alternativa, que no hay solución para la manera que somos, pero la verdad es que si hay uno que puede hacer que nuestra vida cambie completamente, hay uno que sí puede tomar lo que somos hoy y transformarnos en algo completamente diferente. Amén. Como dice la hermana Maura, lo que hace el Señor es cambiarte completamente de estado. Si eres hoy una oruga, el Señor puede convertirte en mariposa. Y si es un cambio genuino que tú quieres dar y tienes una convicción y permites que el Espíritu de Dios obre en tu vida, una vez seas mariposa, nunca volverás a ser oruga. Nunca. Ese es el poder del Cristo al que nosotros, ¿verdad?, te estamos hablando hoy. Hay un Dios que nos ama, nos amó primero, nos buscó, hizo todo por que tuviéramos una oportunidad de volver a Él, y es el mayor hecho o ejemplo de amor, ¿verdad?, que podemos mirar y podemos recibir, porque realmente es un amor que anhela lo mejor para nosotros. Es un amor que, de momento, como todo amor, quizás puede doler y puede incomodar, pero no es un amor que desea ni dolor para ti ni pérdida, sino que lo que te está llevando es a ser mejor. Te está llevando a tu mejor vida, a tu mejor tú, y más que nada a estar más cerca de Él para regalarnos la oportunidad de volver a estar con Él en una eternidad. Amén. Que te ha mantenido, dijiste que llevas 32 años en este evangelio, ¿verdad? Desde el momento que te lanzaste y comenzaste a caminar. ¿Qué te ha mantenido, Maura, en el camino hasta el día de hoy? Tenemos que tener bien claro esto, que el ser cristiano es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y cuando tú decidiste tener un estilo de vida diferente al que tenía antes, tienes que seguir haciendo las cosas que te sacaron de ese estilo de vida anterior, que es buscar a Dios en la palabra, en la oración, en el ayuno, congregarte, compartir este evangelio, porque esto es práctica. Tú no puedes decir que ama a Dios y que ama a Dios y que tú tanto lo amas y nunca amas a nadie. No, esto es práctica. A medida que tú practicas el evangelio, que tú sales a la calle a decirle a la gente, Cristo te ama, hay esperanza para ti, no todo está perdido. Y te convierte en un evangelista continuo de salir toda la semana a evangelizar, a tocar las puertas, a decirle Cristo te ama, hay solución, a orar por los enfermos, porque Dios me dio esa virtud, me dijo, ora por los enfermos que yo lo voy a sanar, desde que estaba en la Iglesia Católica. Wow, amén. Todo este caminar de 32 años siempre me lo recuerda. Tus manos están ungidas para orar por los enfermos. Entonces te mantienen esa práctica, yendo a los hospitales, visitando a los enfermos en las casas. Donde quiera que hay un enfermo, ahí tú vas a orar por ellos. Donde hay una necesidad, ahí tú vas. Te envuelves en las misiones con los niños. Fui misionera por 3 años hacia mi país, llevando misiones por 3 años con los niños. O sea, siempre haciendo cosas para el Señor, siempre trabajando para el reino del Señor. Te vas a mantener en estos 32 años de esa manera. Tienes que estar ocupado en las cosas del Señor. Es lo que te mantiene. Si tú te descuidas de las cosas del Señor, pues puede ser que te deslice y te salga del carril y te descarríe.
como dicen. Pero si te mantienes ocupado, interesado, entregado, viviendo esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, aplicándola a tu vida, compartiéndola con otro, ¿sabe qué es lo que pasa? Que esto cada día te da más hambre, más hambre. Yo hago todos los días reflexiones y las envío por WhatsApp. Y cada vez que hago una reflexión me da más hambre de hacer otra. Entonces, el mantenerte en el camino del Señor te da hambre de seguir en el camino del Señor. O sea, esto no es como mientras más tú das, menos quiere dar. No, no, esto mientras más tú das, más quiere dar. Porque Amén. dando, tú sigues recibiendo de Dios la gracia, el discernimiento de espíritu, esa palabra que llega así de momento a tu cabeza y dice, wow, esto lo trajo el Señor, porque no está escrito en mi nota. Y todo eso te da deseo y ánimo de seguir persiguiendo a Jesucristo. Y más sobre todo, que sabemos que eres el Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, el que se fue pero que viene a buscarnos. Y eso me ayuda a permanecer ahí también. Yo quiero irme con Él, aleluya. Aleluya. Definitivamente. Aquí, ¿verdad? Una de las claves, si estás escuchando y dices, ¿cómo puedo yo conocer más a Jesús? ¿Cómo puedo permanecer en este camino? ¿Cómo puedo acercarme más a Él? Como estaba diciendo la hermana Maura, hay que ser activo, hay que ser proactivo, hay que comenzar a alimentar el hambre para que haya más hambre, para que quieras estar más cerca de ese Espíritu Santo y dejar que Él te llene y que te use. No puedes quedarte sentado y pensar que vas a mantenerte vivo, porque cuando te sientas te apagas. Si tú no te pones activo, es como cuando dejas de echar agua a una planta. Va a llegar el momento que te vas a sentir seco y no vas a tener nada que dar. Tienes que mantenerte activo, tienes que buscar cercanía con Dios, intimidad con Dios, palabra de Dios, mantenerte leyendo y definitivamente piensa en si llevas 10 años haciendo una cosa, ¿qué más tú puedes hacer? ¿Qué más tú puedes dar? Dios no le estoy quitando valor, ¿verdad? Lo que estás haciendo en el camino, sino que Dios es un Dios de cosas nuevas todos los días. Su gracia, su misericordia son nuevas todos los días. Imagínate, si Él es tan creativo y tan innovativo, ¿tú no crees que hay algo nuevo que tú puedas hacer para Dios? Aunque sea un cambio diferente que te ayude a motivar nuevamente y reactivar ese deseo, búscalo y hazlo, porque siempre que sea para Dios, verás un cambio y un crecimiento en tu vida. Amén. Hay que mantenernos activos en el Señor. Quisiera, ¿verdad?, darle las gracias a la hermana Maura. No sé si tenga algo más que compartir para aquellos que nos están escuchando hoy. Sí, en estos 32 años que he tenido sirviéndole a Jesucristo, he tenido muchas etapas donde en una fui maestra de jóvenes, fui maestra de niños, maestra de adolescentes, maestra de caballeros, fui líder de damas, fui secretaria, fui ujier. O sea que en todo ese caminar con Dios he ido escalando diferentes áreas de la iglesia, sirviendo al Señor de diferente manera, visitando la cárcel como ahora mismo lo estoy haciendo y evangelizando en las calles. O sea que eso te ayuda a mantenerte, hacer cosas nuevas para el Señor. No es que lo que hacía antes no sirve, no sigue funcionando, añade algo más a lo que estás haciendo, porque todo es lo mismo, todo el plan es buscar alma para el reino de los cielos. De una forma o de otra, el propósito final es ese, alcanzar alma para Cristo. Así que lo que hay que hacer es mantenerse siempre con una nueva expectativa. Señor, dime qué quieres que haga conmigo hoy, qué tú vas a hacer conmigo hoy, dirígeme dónde quieres que yo llegue hoy. Y así te mantienes en el Señor. Amén. Pues le doy gracias a nuestra hermana Maura desde Florida, ¿verdad?, que tomó de su tiempo para compartir con nosotros su testimonio de cómo ella encontró al único Dios verdadero. Amén. Si tú nos estás escuchando y tienes alguna pregunta, alguna duda, algo en que nosotros podamos ayudarte, estamos aquí para eso. Puedes visitarnos en choqueconlacruz.com y enviarnos un mensaje. También nos puedes conseguir por Facebook en Choque con la Cruz. Búscanos ahí, envíanos un mensaje, estamos aquí para ti. Y nunca pienses que lo que Dios ha hecho en tu vida es poco. Amén. Tenemos, ¿verdad? Nuestra gran comisión es ir y predicar el evangelio, alcanzar la vida, ser discípulo. Si te preguntas cómo hacerlo y dices que yo no sé mucho, lo primero que puedes hacer es usar tu historia. Tú tienes una historia. Dios ha hecho algo en tu vida. Y yo te aseguro que hay alguien que necesita oír tu historia. Para algo Dios te ha alcanzado. Amén. Así que sé valiente, atrévete. Y si deseas, ¿verdad?,
tomar un paso de fe y atrevimiento y compartir tu historia en este podcast, escríbenos también porque para eso, ¿verdad? Fue que este podcast nació. Así que le damos las gracias por acompañarnos hoy. Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez.